Chile y Argentina y la lucha contra el crimen organizado. También la denunciada presencia de un grupo sindicado como terrorista por la Unión Europea, la milicia chiita libanesa Hezbollah. Lo advierte Argentina, país golpeado con un doble atentado terrorista en la década de los 90 que dejó cientos de muertos en Buenos Aires, del que Argentina culpa a Irán y a su aliado Hezbollah. El gobierno chileno ha descartado la presencia de miembros de este grupo, abriendo un profundo debate sobre la seguridad transfronteriza. ¿Tiene Chile sus fronteras bajo control? ¿Es acaso la información del gobierno argentino políticamente interesada? Nos acompaña desde Santiago de Chile Gabriel Gaspar, quien es ex subsecretario de Defensa de Chile durante 3 gobiernos. Señor Gabriel Gaspar, muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. ¿Qué tal? Muy un gusto saludarlos desde Santiago. Señor Gaspar, este jueves la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, entregaba en Santiago un reporte con información de inteligencia a su colega chilena Carolina Toá. La ministra Toá volvió a descartar la presencia de miembros de Hezbollah en territorio chileno. Y aquí la pregunta, en su experiencia, ¿debe Chile estar tan seguro de aquello? Bueno, la respuesta, Jenny, requiere un contexto, que muy brevemente, hace algunos días la ministra Bullrich afirmó de que el grupo Hezbollah, entre otras partes, tenía presencia operativa en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, lo cual provocó después que ella misma aclarara de que no era tan efectivo y que iba a entregar una información reservada y confidencial al gobierno de Chile, cosa que efectivamente hizo ayer con ocasión de un viaje que realizó a Santiago. La ministra de Interior de Chile, Carolina Toá, que recibió esta información, ha informado que se trata de información que Chile ya poseía y que no representa una amenaza inminente, ¿no? Por lo menos en el caso chileno. Pero aquí hay un elemento curioso. Este mismo informe que se intercambian las ministras apareció publicado ayer, es el mismo día que se entrega en Santiago, apareció publicado en el diario Clarín de Buenos Aires, lo cual llama la atención porque obviamente temas de inteligencia no se tratan por los medios. Pero responda a mi pregunta, señor Gaspar, ¿puede descartar completamente Chile que hay remanentes miembros de Hezbollah en su territorio? No, Chile no descarta nada. En mi experiencia de gobierno desconozco lo inmediato porque no estoy en el gobierno, pero lo que sí es que tenemos el permanente monitoreo de nuestras fronteras. Uh-huh. El gobierno argentino asegura tener información de inteligencia que prueba la presencia y actividades de esta milicia libanesa Hezbollah en la triple frontera. Se menciona al potencial riesgo de la porosa frontera chilena, usted ya lo decía, en la ciudad de Iquique, en el norte concretamente. También Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, hablaba de la maquinaria de falsificación de documentos que poseen bandas criminales, lo cito textual lo que dijo, y que ingresan a un país determinado por avión, dijo. Chile ya tiene antecedentes, señor Gaspar, de que iraníes que utilizaron pasaportes falsos, esto es apenas el año pasado, en el año 2023, según un reporte de la radio Bio Bio de Chile. Pregunta, ¿tiene Chile sus fronteras bajo control? A ver, yo diría que las fronteras tienen 3 espacios como en todas partes, digamos. Desde el punto de vista de nuestro espacio marítimo, tenemos un pleno control. Desde el punto de vista de nuestro espacio aéreo también. Las dificultades principales las hemos tenido en el ámbito terrestre, sobre todo en la frontera con los países andinos, particularmente con Bolivia. Y para el caso, y porque allí, al igual que el resto de Sudamérica, sea producto de una migración masiva que se opera dentro de Sudamérica, que en el caso nuestro, para que no puedan aquilatar bien nuestros radioescuchas o televidentes, más o menos la migración que ha llegado en los últimos años en Chile alcanza entre el 8 al 9% de la población total de Chile. Uh-huh. Pero señor Gaspar, sigue abierta todavía, discúlpeme, sigue abierta la pregunta todavía de por qué 2 iraníes buscaban salir de Santiago de Chile el año pasado apenas con pasaportes falsos, pasaportes británicos falsificados. Entraron 2 iraníes y fueron descubiertos por nuestra policía. Y fueron detenidos en el aeropuerto ¿cómo se llama?, de Santiago. No entraron por la frontera caminando. Eran personas que venían de otros vuelos y por supuesto la policía de investigaciones, la policía civil chilena los detuvo y detectó
la existencia de esta anomalía. Yo quisiera decir que por el aeropuerto de Santiago pasan millones de pasajeros todos los años y pese a ello nosotros tenemos un control bastante dentro, no somos infalibles, pero no se trata que hayan dos iraníes que hayan tratado de pasar caminando por la frontera con Bolivia, porque estamos a 4.000 metros de altura en esa zona, con un clima muy áspero y además dos iraníes que no hablan español. No, no fue el caso, fueron dos ciudadanos iraníes que venían en vuelos comerciales. Entiendo, esa es una de las preguntas que también queríamos hacerle a la ministra Toá en este espacio, pero el equipo de comunicaciones del Ministerio del Interior de Chile canceló esta entrevista a última hora, la entrevista con Deutsche Welle, según nos comunicaron por razones de agenda. Señor Gaspar, hablemos por las consecuencias de la guerra en Gaza. El actual gobierno argentino ha manifestado su completo e irrestricto apoyo al gobierno de Israel. En cambio, el gobierno chileno ha sido fuertemente crítico con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y aquí la pregunta para usted, ¿cree usted que la información del gobierno argentino sobre la presencia de Hezbollah podría ser políticamente motivada, como denuncian algunos sectores críticos allá en Chile? Bueno, lo que es de público conocimiento es que en Argentina existe una fuerte polarización, no solo política y social, sino que también se refleja en sus alianzas internacionales, ¿no? Yo quisiera recordar que hace pocos meses, el año pasado, el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández proclamó su ingreso a la alianza de los BRICS, así con China, Sudáfrica, la India, en fin, en una proyección internacional de su gobierno. Sin embargo, el cambio de gobierno provocó un giro de 180 grados y ha asumido el presidente Milei, quien ha proclamado a quien quiere escucharlo que sus aliados preferentes va a ser Estados Unidos e Israel, en lo que algunos analistas argentinos llaman un occidentalismo dogmático, por ponerle algún nombre. No sabemos qué continuidad, en el fondo, con tantos vaivenes pueda tener esta política, pero sin lugar a dudas que nosotros en lo bilateral tratamos de construir una política de confianza mutua entre ambos países. Y eso hay que agregarle también la intención del gobierno argentino de ingresar a Argentina como miembro global de la OTAN. Señor Gaspar, usted es un político además de amplia experiencia, subsecretario de Guerra bajo el gobierno de Ricardo Lagos, subsecretario de las Fuerzas Armadas en el segundo mandato del expresidente Michelle Bachelet y también subsecretario de Defensa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Usted habla de las confianzas, usted habla de la cooperación internacional y la ministra Bullrich hablaba también de la importancia de la colaboración internacional contra el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias, la migración irregular, el terrorismo. ¿Cree usted que a partir de este punto, así como están las cosas, esa alianza puede darse ideologizadamente entre los gobiernos de Chile y Argentina? ¿Habría suficiente confianza? Bueno, así lo hemos hecho en los últimos 30 y tantos años. Han gobernado tanto en Chile como en Argentina gobiernos ya sea de izquierda, socialdemócrata o de derecha, con Piñera, y así también ha pasado en Argentina con gobiernos peronistas, con gobiernos de Macri, digamos, y hemos mantenido, sí, una política de confianza mutua, una política desideologizada. Creo que es la mejor forma de construir relaciones bilaterales, no entrometiéndose en los asuntos internos de otro país y buscando el máximo de cooperación. Quisiera recordar que nosotros estuvimos al borde de una guerra en el año 78 del siglo pasado, y producto de esa experiencia y también producto del retorno a la democracia, fue que diseñamos en ambos lados de la cordillera la convicción de que para los tiempos que se vienen hay que llegar juntos, mejor y asociados. Esperamos que esa política se mantenga. Y para ello, vuelvo a repetir, lo mejor es usar los mecanismos diplomáticos ya existentes y no hacer política por los medios. Ya, todo esto que usted lo menciona, hay otro caso que involucra a Chile y a Venezuela y es el asesinato del teniente venezolano opositor Roland Ojeda, asesinato quiero decir, del que se responsabiliza la banda criminal transnacional venezolana el Tren de Aragua. Es una situación que todavía están tratando de averiguar, de qué manera los gobiernos de Chile y de Venezuela pueden salir al paso de esta situación. Esta gente, los presuntos responsables huyeron, recordemos, a Venezuela. Y aquí la pregunta, ¿tiene Chile acaso una estrategia de seguridad nacional que contemple la lucha multidisciplinaria que usted dice contra el narco, contra el crimen, contra la migración ilegal en el norte? A ver, yo diría primero en el caso del teniente Ojeda, que es un ex militar antichavista, llamemos, que fue asesinado en Chile. Lo que sabemos por las indagaciones, y están todos detenidos, operó ahí una célula del Tren de Aragua.
dos de los miembros más destacados del grupo que operó salieron del país. Eso es lo que sabemos. ¿Mm? Pero no sabemos si están en Venezuela o no. ¿No? Ujú. Yo quiero recordar que el Tren de Aragua es una organización transnacional que tiene células y estructuras en casi todos los países de América del Sur. Ujú. Entonces, Pero, señor mientras... Gaspar, se sabe que el Tren de Aragua está hace varios años en Chile. La propia ministra Carolina Toá ha dicho en una entrevista al diario El Mostrador, le En dijo que toda está del América del año Sur. 2022. Y aquí la pregunta, ¿por qué no se previó que podía pasar esto? Y la pregunta es si existe una estrategia para tratar de compartir información y eh, tratar de actuar mancomunadamente frente a este flagelo que está afectando toda América Latina. Porque es un tema nuevo, por lo menos para Chile. Nosotros no teníamos existencia de grupos de delito organizado, como sí existían en otras partes de Sudamérica, hay que decirlo francamente. Hay delitos que hoy día se ven en Chile como extorsión, como el sicariato, como, en fin, un conjunto que caracterizan desgraciadamente la situación de otros países, y esas bandas se metieron también en Chile. No solo el Tren de Aragua, aquí está metido un grupo dominicano, los Trinitarios, que ya fue desarmada en lo fundamental. Hay grupos peruanos, de los pulpos y los gallegos, como se denominan. Está el grupo de los espartanos que vienen del puerto de Buenaventura de Colombia. Vale decir, hay un conjunto de organizaciones que además se disputan entre ellas el control del territorio. Eso que ponen en atención la necesidad de actualizar permanentemente nuestra política de seguridad. Nosotros teníamos históricamente una tasa de 2 homicidios cada 100.000 habitantes, una tasa muy baja, entre comillas, para América Latina, donde la media hoy día es 18. 18 homicidios cada 100.000 habitantes. Chile tiene hoy día poco más de 6. Pero Es es la misma bajo media en el respecto a América norte, Latina. es la misma media en el norte de Chile, donde está No, los puntos en calientes. el norte es más fuerte. En el norte es más fuerte precisamente porque es por allí, sobre todo por la frontera terrestre, por donde penetran, como narré recién, la mayoría de estas bandas. Ex subsecretario, se nos va el tiempo muy breve. ¿Qué hacer? Y se lo pregunto también mirando no solamente al norte chileno, sino a la zona macrosur, donde el gobierno del presidente Boric utiliza la figura del estado de excepción, empleada también por el antecesor en el cargo, el fallecido presidente Sebastián Piñera, donde está el conflicto mapuche, donde hay presencia de bandas criminales asociadas también al robo de la madera. La presencia del ejército chileno ayuda en el control, también lo demuestran las cifras del Ministerio del Interior, pero, y aquí la pregunta para usted, para cerrar, ¿debería ser esta una medida sostenible en el tiempo? No, lo que yo creo que debiéramos hacer es afinar el diagnóstico, porque las causas son distintas. En el sur nosotros tenemos una insurgencia de organizaciones radicales mapuches que quieren construir un Estado independiente de Chile. Son minoritarios, pero son efectivos, y en el norte nosotros tenemos migración porosa, y en las grandes ciudades tenemos el desafío de las bandas delictuales. Necesitamos una estrategia integral, ¿m? Y eso es permanente, es una tarea que tiene que hacer el Estado, y, y no solo con los militares, porque los militares son un recurso del Estado, las Fuerzas Armadas, pero no es el único. También existen las políticas sociales, la entrega de tierra, las políticas educacionales, penitenciarias, de inteligencia, etcétera. Y eso es lo que hoy día necesitamos ajustar. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno nuevo, un desafío nuevo, que es el delito organizado que nos ha penetrado. Señor Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa de Chile, muchas gracias por esta entrevista en Deutsche Welle. Gracias a ustedes. Un cordial saludo desde Santiago.